si nos hubiésemos quedado juntos en aquel tiempo, ¿estaríamos juntos ahora mismo? Los dos opinamos que no. Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estamos compartiendo una historia con ustedes. La historia de cuando intentamos vivir juntos y no funcionó. Como ustedes saben, nosotros somos cristianos. Cada año hace el ayuno de Daniel. Es basado en una sección de escritura que se trata de lo que comió y no comió Daniel en la Biblia cuando estaba esperando unas respuestas a unas oraciones que hizo a Dios. Yo necesitaba hacer algo también para empezar el año. La idea es que si nosotros vamos a empezar a hacer ese ayuno, primero que nada tenemos que estar los dos en un solo sitio, ¿no? Tenemos que vivir, por decirlo así, juntos. Eso fue parte de nuestra convivencia. Fue el propósito para nosotros en Claro. nuestras mentes, fue como Claro, suficiente con eso razón para hacerlo. Exacto. Yo sé que suena hipócrita, ¿no? Ser cristianos, decir que queremos hacer un ayuno y vivir juntos cuando no estamos casados, o sea, fue un montón, pero les quiero avisar que también, no como excusa, pero no estamos pensando claramente tampoco porque fue al comienzo de nuestra relación, estamos como enamorados. Y exacto, fue al comienzo de la relación y todo, tú sabes, sí. Uno está tuvimos como, deslumbrado, ¿no? Exacto, sí. Entonces, tuvimos como 3 meses y decidimos que eso iba a ser una buena idea. Cuando le mencioné que iba a hacer eso, él me dijo, bueno, yo quisiera hacerlo también. Y yo dije, bueno, necesitas saber qué es lo que puedes comer y qué no, qué es lo que puedes tomar y qué no. Yo le envié la información para repasar. Exacto. Y no repasó nada. Y aparte me dice, bueno, yo confío en tu juicio. Si tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Y si estamos cocinando lo mismo y comiendo lo mismo, vamos a estar bien. Tomó café hasta el último día, no sabiendo que ese ayuno prohibía lo de tomar café. Así que por los primeros 3 días fue un señor, pero desagradable. Lo que pasa es que es muy estricta, ¿no? Ese ayuno. Pero los ayunos se tratan de rehusar. Exacto. La carne de ser humano, bueno, ¿no? Y claro, tú no estabas preparado. Claro, entonces eso fue un proceso, ¿no? Fue un proceso. Todos los días ya nos veíamos, todos los días ya nos estábamos juntos, todos los días ya prácticamente estábamos, ¿no? Viviendo juntos. Y ahí donde, bueno, ¿no? Empezaron y pasamos muchas cosas. Fue mucho más difícil para mí estar en el apartamento de Alex, porque él vive 45 minutos de mi trabajo y yo vivo 10 minutos de mi trabajo. Cada mañana tuve que despertarme aún más temprano, luchar con el tráfico, 1 hora de ida, 1 hora y media de vuelta. Tuve que dejar de ir al gimnasio y todo porque no conocía su área. Donde yo vivo en mi apartamento, yo como que estaba al punto de renovar mi contrato. Y en aquel tiempo yo no tuve compañera de cuarto o compañera de apartamento. Así que cuando subieron la renta fue como demasiado para mí sola. Yo lo podía pagar, pero iba a estar como viviendo cheque por cheque, ¿no? Y yo dije, no me parece esa idea. Le conté a Alex cómo era la situación y tuvo la idea de que no, ya estamos viviendo juntos, ¿no? Así que ¿por qué no te mudas acá? Lo hablamos, creo que por quizás un mes y medio. Yo me puse a pensar, dije, la verdad, yo estaría dejando todo lo mío. Estaría alejándome de mi trabajo, alejándome de mi área de confort, mi zona de confort. Estaría quedándome en un área que yo no conozco. No me pareció. Yo pensé que estaba como que dejando todo lo mío para hacer lo que él quería. Así me sentía. Yo le dije al final, ¿sabes qué? Yo voy a renovar mi contrato. Entonces, bueno, le dije, ok, está bien, si quieres regresar a tu sitio, listo, ¿no? Pero... Tú no dijiste eso. Claro, pero yo pensé que quería terminar la relación, ¿no? Él se portó como un niño berrinchudo. Estaba como molesto conmigo. Hasta incluso en ese momento se subieron la cantidad de discusiones que empezamos a tener. Y cualquier cosa que yo hacía que le parecía, yo no sabía que estaba pensando que yo quise terminar la relación.
no estaba pensando eso para nada. Pensé que no, que lo que más quería no era tiempo ni volver a su sitio, sino pensé que quería terminar la relación y no entendía por qué. Tiene que ver también con el tema de que ella no es latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, una latina cuando hace eso, normalmente es porque ya quiere terminar la relación, se quiere, ¿no? Quiere salir, ¿no? De esa relación. No me puse a pensar en esos momentos que ella es de acá. O sea, son cosas así que pasan. Y va a pasar si tú alguna vez estás con una persona de otro sitio y especialmente no habla su propio lenguaje, no habla su propio idioma. No solamente la diferencia de idioma o la diferencia de cultura, pero no nos conocimos lo suficiente para hacer lo que hicimos. Tenemos una consejera que es súper buena, hecha para nosotros, Sí, ¿no? Así que ella como que le ayudó a él a entender mi punto de vista y por qué me sentía así. así tanto como yo no la entendía a ella hay muchas veces que no me entiende a mí. Entonces, bueno, para eso está esta persona, ¿no? Esta consejería que estamos llevando, como dice. Y nos ayuda un montón porque habla los idiomas, sabe cómo piensa el latino, sabe también cómo piensa el americano. Entonces, bueno, eso nos ayuda bastante, ¿no? Por eso creo que hasta ahora esta relación todavía sigue. Leímos el libro Los 5 lenguajes del amor. Hay una sección, unos capítulos que se tratan del enamoramiento, ¿no? Exacto. Y que cuando estás enamorado no piensas todo lógicamente. Y sí, ahora viendo para atrás, veo que estamos en la fase del enamoramiento y por eso tomamos esa decisión. No fue una decisión basada en la lógica. Si ven que les va a ayudar una consejería, si están pensando en un futuro, traten de hacerlo. Creo que normalmente cuando dos personas latinas están en una relación, no piensan tanto en esa consejería. Normalmente piensan en lo que sienten y lo que creen que puede pasar. Entonces eso lo hace que puede pasar muchas cosas. Pero así como todo empieza muy rápido, capaz también no es duro, o sea, no dura mucho, Sí, ¿no? y eso Y no es creo solamente que, algo latino, eso es algo que hace la persona promedia, creo. claro, entonces yo creo que esto de la consejería es muy buena, te ayuda en cualquier etapa de una relación, se adapta y aprende y al final lo vas a ver que sí, o sea, está bien. Por eso llegamos a ese punto, ¿no? Donde Yo digo que al final nos hizo bien tener tantos choques al principio, de cierta forma, porque estando juntos, viviendo bajo el mismo techo, o sea, tú ves muchísimas cosas que no hubieses visto si no vivieras con la persona. Así que en ese aspecto nos ayudó, pero a la vez yo veo que nos causó mucha tensión innecesaria, nos causó mucho conflicto innecesario. es bueno al tener su espacio cada uno, Ya. porque cada uno tiene sus propias vidas, ¿no? Ujú. Hasta el día que decidan hacerla una. Cuando llega el día creo que van a disfrutarlo más, van a disfrutarlo más. Sí. Y bueno, y muchas personas que si son cristianas, obviamente saben que están haciendo lo que Dios manda. Cualquier pregunta o cualquier comentario, déjenlo ahí. Y bueno, con gusto lo vamos a poder contestar o ayudar en lo que podamos. Ojalá lo pasen bien y nos vemos en el próximo video. Pero hasta entonces recuerdan siempre que con Dios Nada nada es es imposible. imposible. Hasta Hasta la el próximo próxima. video.